este tiempo, ojos y cuerpo de sal, implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Muy buenas noches, mis queridos espectadores. Estamos en un lunes más de su programa Hablemos de Sexualidad. Yo soy la doctora Jimena Llanes, quien está compartiendo con ustedes este espacio donde pretendemos pues ampliar el panorama al respecto de la sexualidad. Y como siempre pues me encuentro bien acompañada de mis queridos amigos, y bueno, vamos a comenzar entonces con la presentación de cada uno de ellos. Mi querida Belén, salude por favor a las personas que nos están viendo y que nos verán prontito. Claro que ¿Cómo estás, mi sí. querida Hola, Belén? buenas noches. Muy bien. Empezando la semana con todo el ánimo. Y bueno, siempre con un tema interesante, educativo, tratando de llegar de una manera muy amigable a ellos y acercar estos temas a la sociedad también, ¿no? Que no tiene un espacio muy amplio actualmente. Así que a través de este medio acercamos la información a los oyentes. Gracias por la Muchas invitación, gracias, mi Cris. querida Belén. Bienvenida seas. Mi querido Chris, Hola Jimenilla, ¿cómo estás? Hola Belén. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan un lunes más. Y bueno, pues aquí animado de arrancar la semana con estos temas interesantes que la Jime siempre nos propone semana a semana y veamos cuál es el tema de esta noche, que seguro nos va a ser un tema bien interesante. muchas gracias, mi querido Chris. Pues sí, yo creo que el objetivo siempre de este espacio es generar conocimiento y conciencia también, ¿no? Acerca de todos los temas que involucran la sexualidad. Y bueno, ahora el tema que vamos a tocar es sexualidad en la adolescencia, ¿sí? A veces como que tenemos una idea un poco tergiversada o distorsionada de que cuando hablamos hablar de estos temas con los adolescentes, eh, y así es literal, ¿no? Dice, ah, ya les van a abrir los ojos, o ya les van a enseñar únicamente cómo hacer, cómo tener sexo, porque así es la palabra que utilizamos, ¿no? Cómo tener sexo, ¿no? Y cuando vinculamos esto a los programas educativos, no sé si a ustedes les ha pasado desde nuestros tiempos hasta ahora, pero en nuestros tiempos generalmente yo me acuerdo que en el colegio lo que abordaban pues era como manera de chisme, le digo yo, cosas muy puntuales, ¿no? De órganos sexuales, de los órganos reproductivos, de pronto métodos anticonceptivos, enfermedades, ¿ya? Desde estos enfoques era lo que generalmente se abarcaba. ¿Tú te acuerdas más o menos, Belén, cuál fue esos conocimientos que te dieron desde el colegio? Yo no sé si falté justo esa clase que pasó, pero no me acuerdo cómo lo enfocaban. O Nada. sea,
Mm, Básicamente era eso, como que prevención de embarazos y tal vez de enfermedades de contagio, ¿no? Pero ni eso, más de embarazo me suena. Creo que por ahí van ¿Ya? los tiros. Ujú. ¿Tú qué recibiste, mi querido Chris? No, cero, cero. Nunca me dieron ninguna materia, ninguna guía, orientación, ni en la escuela ni en el colegio. Cero, cero. Realmente Wow. nosotros Sí. aprendíamos con los amigos. O sea, bueno, en mi caso, nos reuníamos ahí a conversar nuestras experiencias y entre panas éramos los maestros. Esa fue mi experiencia. Y por eso tenemos tantas dificultades ahora, ¿no? Por ejemplo, si yo me acuerdo, que a mí es que tampoco es que soy de la generación de los súper antiguos, ¿no? Pero sí te das cuenta, o sea, si hacemos referencia desde mi generación, que no se dio, ahora decimos, los chicos tienen mucha más información, mucho más acceso, pero aún así tenemos muchas deficiencias de conocimiento. Y ponte ahora nomás, yo estaba justamente eh, para saber más o menos cómo estábamos, le pregunté a un adolescente, ¿no? Primero que entiende por sexualidad, ¿no? Entonces tienen definiciones súper concretas, centradas únicamente a este enfoque genitalizado, a este enfoque de que únicamente la sexualidad es hablar de relaciones sexuales, de sexo, porque así lo mencionan. La sexualidad es sexo, ¿ya? Ujú. Si yo les pregunto acerca de género o de orientación sexual o de placer o de erotismo, pues peor aún, son definiciones que no las tienen concebidas o que si las tienen súper erradas, a pesar de todo el acceso a información que tenemos ahora. Entonces, mira, es ahí cuando se hace súper importante y por eso quiero partir desde ahí, que comencemos a desmitificar algunos significantes de lo que es sexualidad, ¿sí? Primero que como habíamos dicho en todos los programas, que la sexualidad tiene un concepto mucho abarcativo, ¿no? Que no se refiere únicamente a relaciones sexuales, ¿ya? Ujú. Entonces, desde ahí, miren, ¿qué es sexo? Mi querido Chris, cuando hablamos de sexo, ¿a qué nos referimos? A lo que vinimos ya de frente la pregunta. ¿Qué? ¿Qué es sexo? Bueno, o sea, la sexualidad hemos topado muchas veces aquí abierto, ¿no? Es mucho más amplio, como tú dices, Jimé, empezando por lo que nos diferencia, las diferencias que existen entre un hombre y una mujer, sus características, sus rasgos, sus emociones, sus expresiones, sus formas de sentir. eh, y claro, ligándolo, como tú bien dices, a la adolescencia, pues evidentemente esa ese desarrollo que se va dando desde los 10, 11 años, pues va evolucionando. Y claro, tú dices que ahora con tanta información los jóvenes deberían como que saberse al revés y al derecho todas esas terminologías, pero creo que como tienen tanta información e información tan deformada, tienen a la mano prácticamente todo con el Internet, con las redes sociales, canales de televisión. eh, entonces, claro, un adolescente, un niño que tiene toda esta información y que no es guiado por sus padres o por sus maestros, pues va a aprender lo que le conviene y, y a su forma de entender. Entonces, claro, difícilmente si tú le dices, ¿qué es la sexualidad? Para él quizás es una película pornográfica que vio por ahí o una chica en bikini que vio en las redes sociales y ya se deforma el concepto que tiene de sexo. Sí, 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 sí. Es por eso que es súper importante, ¿no? Comenzar a definir este tipo de términos. Entonces, como decía Chris, sexo hace referencia pues a las características biológicas con las que nacemos, ¿sí? Y entonces desde ahí se deriva, ¿no? De que si estamos mencionando sexo, somos hombres, somos mujeres o somos intersexuales, ¿ya? Y este término es súper importante vincularlo, porque cuando yo hablo de intersexualidad es algo que no se visualiza, ¿sí? Y se dice que el 1% de la población nace con estas características. ¿Conoces este término, mi querida Belén, de la intersexualidad? No, ilústrame, Jime, por favor. Ya.
Cuando hablamos entonces de esto, de las características biológicas y físicas con las que nacemos, generalmente se piensa que somos hombres o que somos mujeres, pero hay una condición que se denomina intersexual, que es cuando hay la presencia de los dos sexos, es decir, hay ambigüedad. Puede ser que tengan un esbozo de un clítoris, ¿sí? O tengan un esbozo de una vulva, pero no está definido si es un pene o es una vulva, ¿sí? Y es por eso entonces que antes se hablaba de un término que era el hermafroditismo, se decía, que son estas personas que nacen, que son con sus dos sexos ambiguos. Pero después ya se cambió este término por intersexual, porque en realidad la condición de hermafrodista no existe, porque el hermafroditismo quiere decir que eres capaz de reproducirse en un mismo cuerpo, y esta condición no se da en los intersexuales, Ujú, ¿sí? Y es ahí cuando se ha cometido muchas cosas con los intersexuales, porque los médicos decían, esto me parece está más desarrollado este clítoris, le vamos a hacer un pene, ¿ya? Y ujú, mutilaban a estas personas dándoles un sexo que a ellos les parecía. O esta persona me parece que mejor va a una vulva, ¿ya? Y es por eso que se han cometido tantos atropellos y que, bueno, ahora hasta hay denuncias de esto, porque sabemos que más adelante estas personas se identificaron con ser mujer o ser hombre o ser homosexual, ¿sí? Más adelante. Entonces, por eso ahora lo que se destila es no hacer ninguna mutilación hasta que la persona se identifique y se defina. Sí, esto es súper, súper interesante. Hay ahora muchas comunidades de intersexuales luchando por eso. Y verás que la otra vez también estaba hablando con un experto. Le decía, la mayoría de intersexuales opta por una cirugía. Se Mm, pensaría, ¿no? Que de pronto si ya se definen y dicen, a ver, no, yo me identifico como hombre o como mujer, quiero hacerme la cirugía. ¿Sabes qué no? ujú, ¿Ya? Sino que viven con esa condición, eh, mantienen relaciones como cualquier eh, hombre o mujer, ¿sí? Sienten placer, porque también hay peligro, ¿no? En las cirugías, claro que se conserva la sensibilidad de los órganos, pero puede haber de pronto que pierdan esa sensibilidad que es tremenda en un clítoris, en una vulva, ¿no? ujú, Entonces, mire, optan por no se hacen cirugía, ¿no? Que se adoptan a esta condición, ¿sí? Entonces, mira, este es súper interesante, ¿no? Que comencemos a entender que cuando hablamos de sexo, no solamente hay un hombre y una mujer, sino hay esta condición de intersexual, ujú. ¿ya? Bueno, Esto es ahora hay súper importante. Ah, ahora hay un montón de cosas. O sea, no, la pero cuando verdad hablamos de es que, sexo, ahora, ok. ahora hablemos de esto, que a mí, por ejemplo, Mm, hablar, por ejemplo, de orientación sexual, que este ya es otra mm. cosa, Ah, ¿ya? ok, sí. Ujú. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la Bueno, orientación sexual? ¿Qué es la orientación sexual? bueno, ahí sí es que te gusta, o sea, prácticamente que es por qué sientes la atracción, porque si es ¿A tu quién sexo sientes contrario esa o atracción? es el mismo sexo, ajá, o los dos, o de todo un poco, no sé, ahora que se escuchan un montón de cosas. La verdad es que Sí. esto tiene sus cosas, ¿no? Y a mí, cuando me comienzan a hablar de esto, porque esto llama mucho la atención, ¿no? Cuando dice, Ujú, a ver, ¿qué orientación tienes? Dice, a quién te sientes atraído? O sea, básicamente te sientes atraído hacia alguien diferente a tu sexo, que hablamos de que son heterosexuales, hacia tu mismo sexo, que son homosexuales, y hacia los dos sexos, que son bisexuales. Y de ahí se desmiembra un montón de clasificaciones que a la larga van a terminar concluyendo en estas dos, ¿no? Porque ahora se ujú, habla de los pansexuales, de los asexuales, de los queers, que en realidad, si te pones a ver profundamente, no ha hecho más que etiquetar, ¿ya? ujú, Ahora Blue, ¿cómo es para hacer estas explicaciones? Siempre te encasillan en características muy fijas, pero yo digo, ujú, no sé qué piensan ustedes, pero eh,
Y esto también sirve para patologizar, o sea, quién es normal y quién es anormal. Cuando en Mm. sexualidad no se puede hablar de normalidad o anormalidad, porque yo te digo, a ver si de pronto, y ahí es cuando entra el género, por ejemplo. ¿Qué es este Ujú. término? ¿Qué entiendes tú por género, mi querido Chris? A ver, más allá del género que uno, claro, uno se le viene a la mente el género masculino, el género femenino, pero claro, me quedé pensando en esto de los jóvenes que ahora tienen tantos grupos. Creo, no sé si es por, iba a decir la palabra novelería, pero es las ganas de estar encasillados en algún grupo o llamar la atención, no lo sé. El otro Sentirte día parte veía de cosas algo. tan absurdas que incluso los normalizaban, de que por ahí un joven o un niño decía, yo me siento que soy una planta y la sociedad tiene que respetarme porque yo me veo como una planta. Y los derechos humanos salían que no, que cuidado con molestarle porque los profesores, pobre de aquel que el profesor le llame la atención porque si él quiere verse como planta, es una planta. O sea, eso ya es algo bien absurdo. Y lo mismo con el tema de que no, que si el niño está confundido y quiere y se ve como una mujer, pues hay que vestirle como mujer, porque el niño ya tiene todo su derecho de sentirse así. Entonces, no sé, o sea, el tema de esa guía que los adultos tenemos que dar a los chicos se está perdiendo locamente y estamos entrando ahí ya en facetas un poco extrañas de encasillar y buscando nuevos grupos, nuevos géneros, que al final se traduce en lo que tú dices, es un hombre, una mujer, o quizás, claro, eso sí es legítimo, no que te guste una persona del mismo sexo o los dos. Sí, yo creo que también, es que mira, y esto es súper controversial cuando se habla de esto, porque cuando hablamos de género, por ejemplo, primero que el género, esta palabra es un constructo social, ¿ya? Que te encaja a ti en una determinada sociedad para que tú ejerzas un rol de hombre, de femenino o de masculino, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy acorde a este rol que me asignan como mujer, entonces soy femenina, ¿cierto? Entonces, ¿qué se Ujú. dice ahora en nuestra sociedad? No como antes, pero ¿qué se le asigna? ¿Cuál es el rol si yo quiero ser femenina? Desde mi atuendo de vestimenta, ¿no? Si es femenina, es que tiene que estar vestida, de pronto el modelo es un vestido, de pronto tiene que estar em, sexy o tiene que pintarse, pero ¿qué tal si a mí no me gusta eso? O sea, si yo me siento más cómoda vistiendo de allinde, de acalentador, de lo que sea, ya eso ya me etiqueta como marimacha, si hablamos de términos así muy nuestros, ¿ya? Pero más bien creo que Y eso ha el hombre cambiado. sí, No sí, sé sí, cómo le ves. Creo que más bien eso ha cambiado últimamente. Capaz sí, que eso es, creo que menos eso mal, era sí, antes, sí, sí. antes era muy tradicional y que la mujercita tiene que estar con su vestido y en la casa y por poco tiene que ser la ama de casa y el hombre es el que trabaja, el que hace las cosas rudas y fuertes. Ya no, pues la inserción de la mujer en la sociedad en todos los ámbitos, empezando por el laboral, pues ya ha cambiado. Ya ha cambiado porque ya hay Menos mujeres que están mal, en milicia, menos que están mal. en policía, que entonces si una mujer se quiera vestir floja, que no se quiera maquillar o que quiera estar, pues ahora ya es normal. Pienso yo, no sé cómo le ven ustedes. ¿Cómo le ves esto, Belén? ¿Crees que en realidad podemos hablar de que esto totalmente ha cambiado? O sea, volviendo al punto del género, si digamos que el género lo da los atributos sociales en los cuales se desenvuelve, ¿no? La persona. Entonces, depende mucho también de la sociedad, de lo que tenga que ver con género. Entonces, por ende, ahora la sociedad, como se ha abierto mucho, existen ya diferentes géneros socialmente aceptados. Pero creo que debemos centrarnos un poco en lo que es el hombre y la mujer, porque si nos vamos a dirigir como que a la adolescencia, entonces determinar eso, por supuesto que existe un montón de cosas, ¿no? Que creo que sería tan amplio que necesitaría un programa entero para abordarlo así bien como se merece, digamos, toda esta diversidad que hay ahora. Entonces, yo creo que sí ha cambiado, hay mucha equidad,
Actualmente hay mucho protagonismo ya de la mujer. También, como algún rato mencionaba, o sea, los extremos son los que deterioran en realidad el conocimiento, ¿no? Entonces, ahora el feminismo, el machismo, antes todo era en contra del machismo, ahora el feminismo está desbordado. Entonces, creo que es muy importante que la sociedad mantenga hasta el final sus valores. O sea, las virtudes y los valores debe ser la base de la sociedad para cualquier otra apertura mental que quiera tener. Está bien, o sea, es aceptable. Ahora ya incluso los niños nacen diferentes, ya nos sorprenden con muchas cosas y en el campo de la sexualidad también es así. O sea, es mucho más amplio y tenemos que estar abiertos a recibir muchas cosas que antes ni siquiera nos imaginábamos, ¿no? Pero sí pienso que se ha equiparado un poco el género, los roles femeninos y masculinos, a veces desbordados. Entonces pienso que la educación y empezando en casa, bueno, continuando con la escuela o los colegios, deben estar enfocados porque ese ha sido como el problema de a dónde hemos llegado ahora. O sea, nos volvemos tan libres, tan abiertos de mente, tan receptivos, todo sí, esto se acepta, de tal modo que incluso las creencias en sí del constructo social de la humanidad se van deteriorando. Y ya cuando tú quieres agarrar a las riendas de los jóvenes, en este caso que estamos hablando, o sea, es muy difícil porque todos les han hecho creer también, porque pienso que este es incluso medio una trampa ahí, que les han hecho creer que todo es válido. O sea, ya por encima de los valores, por encima de la familia, por encima de sus propios sentimientos, de su propio amor propio, se han ido, se ha perdido. Entonces, los extremos están mal. Hay que ser muy abiertos, muy receptivos, pero las cosas como son. Sí, y yo creo que esto lo conseguiríamos si desde tuviéramos estas cosas súper claras desde muy pequeños, ¿no? Ujú, Y esto de identificarte, de considerarte, de tener tus valores claros, de tener límites, entonces ayudaría mucho a que más adelante en realidad te construyas, ¿sí? Y porque a ver, vemos que la adolescencia es una etapa de muchas crisis, ¿sí? Y de ambigüedades, porque ahora eres uno, mañana te despiertas otro. Y estas son situaciones propias de la adolescencia, ¿sí? Pero si tú vas y es ahí cuando viene el rol súper importante de los padres. Y a total. veces cuando encontramos problemas es cuando los padres no asumen esta responsabilidad de abordar la sexualidad desde muy pequeños porque les da vergüenza, porque dejan esto en manos de la escuela, porque piensan que ahí es el lugar donde ellos tienen que aprender y no, que todos tenemos que irlo trabajando e irlo manejando, ¿no? Tanto desde la familia como la escuela, porque esto es un constructo que lo hacemos todos. ¿Sí? Y Ujú, es ahí cuando la sugerencia es, ¿no? Que los padres también sean los educadores de sus hijos sin mitos, sin prejuicios, ¿sí? Sino con conocimiento claro, porque es ahí donde el niño va aceptando muchas cosas y va conociéndose y va identificándose y va respetando ujú. también, ¿sí? Sí, Claro. Entonces, ahora eh, a veces pensamos que de pronto que los niños no están aptos para entender muchas cosas. Y ahora te das cuenta que tú le explicas claramente al niño y te entiende mucho Ujú, mejor que a veces un adulto. Son muy claro, y receptivos ahora. ahora más que antes por la información que te decía. Y algo que he visto que ha cambiado full es las aspiraciones que tienen ya desde adolescentes. Eh, Antes era normal de que la chica su sueño era tener su familia o incluso el hombre. Pues ahora ya los adolescentes, incluso desde jovencitos, te dicen, "Ven, no, yo no quiero tener hijos, mi sueño es viajar, incluso yo no sueño con tener mi casa propia, porque no quiero estar arraigado en un sitio, porque yo mañana puedo estar en Europa, puedo estar en Estados Unidos, puedo estar en cualquier parte del mundo. Entonces no quiero estar en un lugar fijo y tampoco quiero tener eh, unos hijos que me aten a estar con ellos, a ser dependiente de ellos. Y he encontrado bastantes personas que se van criando con o se van desarrollando con esa mentalidad de más de independencia y de ser libres y de conocer con toda la información que tienen. A diferencia de antes, que
que ya tenían ese el modelo. concepto absurdo de que si es que no, la chica no tenía, la mujer no tenía un hijo, yo que sea, antes de los 25 ya se iba a quedar, decían, para vestir santos o cosas así absurdas. Entonces, claro, el hecho de que hay cada vez más mujeres profesionales y que tienen otras aspiraciones y otras expectativas que antes, que quizás solo era la adolescente que se embarazaba a temprana edad, justamente porque no tuvo una guía adecuada. Entonces prácticamente terminaba de ama de casa para cuidar a sus hijos. Y el hombre era el que trabaja para sostener el hogar. Pues ahora eso ya ha cambiado. Creo que para bien desde mi punto de vista, no sé qué opinas. Ujú. Sí, ahora estaba escuchando algo sobre eso y decían, ahora, ¿a qué edad es bueno hablar con los adolescentes de sexualidad, no? Y decía, o sea, ya está tarde, señora, ya está tarde, o sea, eso se habla en la niñez, o sea, eso Ellos se dan habla sí, cuando, ajá. claro, porque ya cuando tú coges un preadolescente, un adolescente de 11, 12, Ya 13 saben años, todo. pues, ya saben, entonces la sexualidad se orienta en casa desde que son pequeños, o sea, ¿No? ellos siempre se preguntan, incluso ya empieza la autoexploración y todo eso, entonces los padres estamos en la obligación, o sea, de educarlos, claro, y poder explicarlos, ¿no? Hacer estos temas abiertos en casa, de modo que ahí es cuando sembremos esas convicciones, no sé si llamarlo así, porque yo recuerdo que en mi tiempo habían, o sea, justo en mi época de adolescente fue esa oleada en que no sabías cómo, pero las adolescentes estaban embarazadas. Fue una oleada, ¿no? ¿Se acuerdan que era una cosa que no te esperabas y cuarto, quinto curso, sexto curso, pues ya eran mamis? Entonces fue un disparate. Yo pienso también que tuvo que ver mucho con el fenómeno de la migración, porque habían muchas chicas o chicos que eran jovencitos y se quedaron sin sus padres porque se fueron. Entonces se les abrió una puerta demasiado amplia y se desbocó todo, ¿no? Entonces, pero sí depende mucho de lo que hagamos en la infancia con los pequeños, de enseñarles pues de su cuerpo, de los límites, de que nadie puede tocar su cuerpo excepto su padre, su madre y el médico cuando va con los papás. O sea, esos límites son tan importantes porque luego en la sociedad se van a tener que enfrentar a un montón de cosas y si eso no está bien sentado, luego pues hay muchas consecuencias, ¿no? Entonces, ya cuando llegan a la preadolescencia y todo, ellos ya deben tener información. La escuela hará su rol. En el caso de mi peque, por ejemplo, el otro año ya empiezan con estos talleres de educación sexual. 9 años, o sea, para mí era increíble, pero tienen que ir a ese ritmo. Incluso, ¿por qué? Porque ahora los niños se desarrollan mucho más temprano. Las niñas tienen su primer periodo a los 9 años, 10 años, 8 años, incluso se ha visto 11 años. Entonces, ya su sistema hormonal está mucho más acelerado y necesitan estar informados. O sea, ya no es, a ver, ¿le digo o no le digo? O sea, necesitan, tiene que ser tan natural, porque si no, si los padres no le dicen, alguien le va a decir y esa va a marcar la diferencia en su vida sexual, ¿no? Incluso los padres podemos decirles, aparte de la explicación, porque siempre uno va a decir, pero evita, o sea, evita, empieza lo más tarde tu vida sexual, o sea, cimenta bien tus temas y empieza lo más tarde, porque prohibirles no puedes. Guiarles, por supuesto que sí, darles pautas, límites, pero luego, pues, o sea, claves, empezar por la parte afectiva también, porque eso es lo que en realidad les va a llevar a tomar una decisión también, ¿no? Si fuera el caso de que se quieren mucho y quieren experimentar eso. Bueno, en cambio, ahora ya eso ni es necesario, o sea, el sexo se ha vuelto como veamos qué pasa. Entonces Yo les hago están preguntas muy perdón, desorientados. a las dos que son madres. ¿Sí? ¿Cómo fue la interacción o cómo ha sido la interacción con sus hijos en las inquietudes que tuvieron? ¿O ustedes tomaron la iniciativa y le dijeron, mira, mijito, mijita, yo creo que ya es hora de hablarte del sexo, de la sexualidad? ¿O ellos se acercaron? ¿Cómo fue? A ver, cuéntame. Bueno, yo considero, bueno, antes de contestar tu pregunta, mi querido Chris, que todo lo que mencionas tú, Belén, es súper importante y también
no solo tener estos enfoques muy determinados, ¿no? Cuando hablas de sexualidad, no muy, que muy biologicista, muy genitalizado, muy de enfermedades, porque eso te asusta, ¿no? O sea, Ujú, te dan todos estos enfoques, entonces lo ideal es integrar todo, ¿no? Desde un enfoque que aborde, a ver, que no podemos dejar de hablar de sexualidad si no hablamos de órganos sexuales reproductivos. No, cada enfoque tiene su aporte y esto es importante saberlo y asumirlo así, ¿no? Entonces, el enfoque biológico, el enfoque, vamos a tener que hablar de genitales, indudablemente, pero también diciendo que la sexualidad también es un placer y desde ese enfoque ujú, constructivo también, ¿no? De que si bien es cierto, tú naciste, fuiste dotado y eres, desde que naces, eres un ser sexuado, tienes también derecho a disfrutar de esto y no desde el miedo de un embarazo, no desde el miedo de patologías, no desde el miedo de enfermedades, porque ese también es el otro abordaje que generalmente hasta ahora tenemos y por eso tenemos los resultados que tenemos, que no son satisfactorios, ¿ya? Entonces, es súper importante tomar en cuenta todos estos aspectos para llevar a cabo y sin lugar a dudas el abordaje desde el plano afectivo va a ayudar mucho, mucho, ujú, porque ese es el enfoque que va a tomar, que va a hacerles tomar conciencia de que la decisión que tomen antes, y no solamente desde tener un acto coital, ¿ya? Porque todo, cuando hablamos de sexualidad es todo, ¿no? Caricias, ujú, apunta ya. toques, es roces, Ujú, son besos, son abrazos, todo esto es también, ¿no? Entonces yo creo ujú. que abordar desde este enfoque afectivo nos va a ayudar mucho, ¿sí? Ahora, yo lo abordé con mi hijo? Yo ya tengo un hijo adolescente en su segunda fase y el chico ya está grande, ya está grande. Ujú. que, que verás que desde que yo seguí la maestría de sexología, obviamente soy mucho más abierta para hablar de estos temas. O sea, sí que te ayuda, sí que te abre otro panorama, ves desde otro punto de vista. Y yo creo que el ser muy frontal en estas situaciones te ayuda Ujú. mucho, ¿no? Entonces, decirle, por ejemplo, ya cuando yo estaba ya graduada, mi hijo ya tendría unos 10 años, ¿ya? Y Ah, comenzamos a hablar bueno. de esto. De Ujú. hecho, él como veía las clases y demás, entonces preguntaba y yo le contestaba así, sin ese rubor, ¿no? De que de pronto antes me hubiera pasado y Dios mío, mi hijo ya me está preguntando qué pasa él y está haciendo Claro, algo. claro. Porque Súper eso te asusta, ¿no? delicado. Cuando te comienzan a preguntar, lo primero que dices, ay, Dios mío, ya está experimentando, ya se está masturbando. ¿Y ahora qué está pasando? ¿No? Ujú, Y bueno, yo creo que desde ahí, ¿no? Desde que tú lo tomes con mucha naturalidad, como estar hablando de cualquier otro tema, ¿no? De que no trates de evadir, de sonrojarte o decirle, ya has de aprender, ¿no? En la escuela capaz que ya te han de dar, ¿no? Entonces, yo creo ujú, que a lo que pregunta, siempre es importante dar una respuesta acorde a la edad, porque tampoco es que voy a ser muy profunda, ¿no? Acorde a la edad, a lo que yo pueda, a que él pueda entender y a las inquietudes que tenga en ese momento, ¿sí? ujú. Yo creo que desde ahí puede ayudarnos mucho. Tú, mi querida Belén. Mi peque tiene 9, así que estoy justo en ese momento en el que hay que decir las cosas las justas, porque luego capaz igual le despiertas curiosidades que aún ni tiene, entonces hay que ser muy delicados en eso, ¿no? Pero claro, hablar de su cuerpo, de las partes del cuerpo, de las niñas, del cuidado, del autocuidado, eso es súper importante de pequeñitos, o sea, el momento de la ducha, el momento de estar en interrelación, por ejemplo, tienen piscina en su escuela, entonces hay que hablarles de esas cosas, ¿no? Porque estamos expuestos a un montón de temas. Entonces, en este momento yo estoy en la etapa de su autoconocimiento de su cuerpo, de cuidarse y bueno, por ahí ya empieza un poco como la atracción por el otro género, o sea, esa ha sido
algo que, que a mí me choqueó en algún momento porque no pensaba y luego sacándole así como que hablando del tema, me dijo que sí, que había una niña que por ahí que le parecía bonita, que ¡ah! Yo sí, mi corazón se me rompía, pero pues asumiéndolo de la mejor manera, ¿no? O sea, haciéndolos todo súper natural. Pienso que es muy importante darles la confianza de que nos cuenten lo que sea, primero lo que sea, porque vienen con alguna cosa y si nosotros de entrada decimos, ay, pero ¿cómo se te ocurre empezar por esto? O cuidado con lo otro, o sea, le bloqueaste y olvídate, o sea, no te van a poder volver a contar cosas. Y eso uno como papá es un reto súper importante porque tienes que estar como en tu centro para que no te gane la emocionalidad ni el miedo y poder escucharles y guiarles, ¿no? Entonces luego ya tendré que ir profundizando más en los otros temas. Y también pues en casa es como el ejemplo, ¿no? Porque a veces he visto, por ejemplo, familias que son muy liberales en ese sentido y también son poco respetuosos de lo que en realidad la sexualidad debe ser. O sea, han visto que hay personas que hablan de eso como que muy suelta, como que, no puedo decir, pero cosas muy sueltas en la casa y eso. Y los niños van a ver. O sea, es el ejemplo también de los padres, de cómo, de la relación afectiva que tengan los padres. Para ellos, pues van, eso es lo que se llevan después. Entonces, todo cuenta, todo cuenta. Esa es mi experiencia. Pues, No se te escucha. Perdón. Los chicos, yo decía en mi caso, cuando estaban en las primeras experimentaciones, que lo que más te llama la atención es cuando tienes tu primera erección o alguna eyaculación involuntaria o tu primera experiencia de masturbarte. Entonces, todas esas nuevas experiencias, pues, a veces causan confusión, incertidumbre, inquietud y difícilmente le van a contar a los padres. O sea, en mi caso era imposible, yo no le voy a decir eso a mi mamá. En- Por ahí, evidentemente, esto conversabas con tus amiguitos de la escuela. Eh, Ujú, claro, porque eso generalmente pasaba a los 11, 12 años. Y ellos también, algunos te comentaban y ibas aprendiendo, bueno, en mi caso me pasó eso, como les decía, entre amigos, porque no, nunca ningún profesor ni ninguno de nosotros los padres nos lo decían. Por suerte habían valores de base y creo que eso fue ujú, esencial para poder construir una adolescencia sana, porque ujú, cuando se interactúan y se aprenden entre chicos, pues puede resultar muy mal, ¿no? Sin una guía de... ujú, No una cosa sé, que yo sí creo que debemos tomar en cuenta cuando también abordamos la sexualidad es que la sexualidad también es intimidad. Y ahí viene lo que tú decías, Belén, que a veces de pronto somos muy desparpajados en hablar cosas que no van acorde, de pronto chistes muy sugestivos, ujú, de pronto epítetos que no, que de pronto, como tú dices, como que le despierta mucho más. Y no solamente al acto sexual, porque no es solamente esto, pero es como a ese morbo y ujú, a ver como que el acto sexual es cualquier cosa y no es un encuentro íntimo, es un encuentro sagrado, es algo más, ¿ya? Y ujú, ese enfoque yo creo que tenemos que darlo, ¿no? Para que ellos también piensen que el tener una relación no es en cualquier parte, no es con cualquiera, porque esto a la larga te va a herir. Y ahí es cuando ujú, hablamos de la afectividad, ¿no? Entonces, sí, cuando tomamos en cuenta este aspecto de que la sexualidad también es intimidad, también es respetar esos espacios de que los adolescentes buscan, ¿no? Porque a veces los padres dicen, ¡ay, se encierran! Y claro, cuando se encierra ya se ha de estar masturbando. Eso se imaginan ellos, porque no es que lo dicen abiertamente, ¿no? Pero cuando van a consultar, dicen, ¿pero qué hace, doctora? Tanto tiempo encerrado, ¿qué estará haciendo? ¿Ya? ujú, Y una cosa súper piensan, importante es que nosotros como padres tenemos que respetar esos momentos, porque va a ser ujú, súper incómodo para el adolescente conversar, como decía Chris, a sus padres ese momento tan íntimo de una masturbación. O sea, no le va a contar, oye, a mí me estuve viendo una revista y me masturbé y tuve una erección. Y... No, es ujú, como que a nosotros como padres contáramos nosotros nuestras experiencias a nuestros hijos tan íntimas, que es íntimo, pues, o ajá, sea, no le vas a contar con detalles, ¿no?
Claro. Entonces, eso mismo, ese respeto a esa intimidad también es la que exigen ellos y que de pronto nosotros como padres a veces pensamos y decimos, ah, es que yo quiero que me cuente todo. Y habrá cosas tan personales e íntimas que no te podrá contar porque también tiene su reserva y está bien, está bien. Ujú, Entonces, esto es súper importante que tengamos en cuenta los padres, que la sexualidad también es intimidad y eso hay que respetar también, ¿sí? ujú, de acuerdo. Entonces, es súper importante esto. Ahora, si hablamos también de la sexualidad en adolescentes, también tenemos que saber que los cambios físicos y hormonales también es otra situación que sí la tenemos que tener presente, porque a veces decimos la adolescencia es una etapa media infernal. A veces así es que yo no sé, me cambiaron a mi hijo. Es que antes de pequeño es que era dócil, es que era tierno, es que obedecía. Es una etapa súper compleja porque es una etapa hacia la madurez y hacia su identidad, ¿no? Entonces, está bien que él, por ejemplo, dé su punto de vista, ¿no? De que él se niegue a hacer algunas situaciones. Sí, porque a veces pensamos que el margen o el ideal o el modelo de adolescente es el que dice sí a todo. Y lo que tú digas, y cuando sabemos que más adelante esto puede hasta perjudicarle en cómo se relacione con el resto, porque no va a ser una persona capaz de decidir, no va a ser una persona de enfrentar situaciones, porque siempre está esperando que le digan qué hacer, ¿sí? No toma iniciativa, no toma decisiones. Entonces, miren, esto también es importante conocer porque a eso tenemos también que educar a nuestros hijos, ¿no? A que den sus puntos de vista, a que den sus opiniones, a que defiendan lo que ellos consideran que está bien, ¿no? Claro que para esto hay que tener un cimiento previo de que conozcan valores, de que sepa que está bien, que está mal, de que respeten las diferencias, ¿sí? Entonces, Ujú. sí, sí tenemos un arduo trabajo en realidad. Sí, 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 es muy importante. O sea, es como, claro, o sea, hay tanta información que ahora uno como padre, el rato de los ratos, quizá, o sea, los que estén escuchando digan, bueno, pero ¿qué hago cuando mi hijo empiece en esta etapa? ¿Qué hago? O sea, primero empiece lo más temprano posible a hablar del tema. O sea, que sean los padres los primeros informantes sobre esto, que lo hagan de una manera natural, respetuosa, quizá un poco poniéndose en el lugar con mucha empatía, poniéndose en el lugar de ellos, recordar qué fue lo que vivimos nosotros en esa etapa, qué nos hubiera gustado que nos digan, qué fue lo que aprendimos tarde y darle esa apertura total, ¿no? Al joven, al adolescente, hacerle comprender que no es algo malo que le está sucediendo, sino que es un proceso biológico normal en el cual sus hormonas están reclamando su evolución, su propia evolución, es parte del crecimiento, van a cambiar muchas cosas en él, o en ella va a empezar a sentir atracción por el sexo opuesto, cómo manejar eso, pues es natural, está bien relacionarse, ahora los colegios todos son mixtos, antes era eso también un tema muy, muy delicado, o sea, yo estudié en colegio de chicas, entonces claro, uno todo el día entre niñas y veías un chico por afuera, híjole, te despertaba todo, ¿no? Lo que Cris, no, tú te educaste en un colegio mixto, entonces ya No, sabías un poco en escuela, ah, la escuela sí, claro. sí, era diferente, o sea, incluso Era esos diferente, claro. conflictos, Sí, sí, sí. eso influye, ajá, eso influye Influye un mucho. sí, montón. Chris tiene unas experiencias fuera de serie. Sí, 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 hemos conversado y claro, o sea, para la edad que él tenía en esas condiciones, era súper pleno porque tuvo esa experiencia y por eso es muy abierto cuando habla de esto, porque yo, por ejemplo, a esas Ujú. edades no tenía la experiencia que tuvo Chris, ¿no? Entonces Claro, sí es otra cosa. Claro. claro, y antes no, pues, o sea, colegios de niñas, colegio de niños, entonces, claro, salías del cole y desesperado, o sea, porque tampoco podías relacionarte bien con el sexo opuesto, o sea, ahora todo eso ha cambiado, entonces, claro, exige un poco más de atención,
de los padres, de las instituciones, o sea, se ven tantas cosas en la escuela, en los colegios que dices, no sé, como a ratos sí, a ratos me supera, digo, o sea, cuando vaya creciendo tengo que educarme, o sea, yo como madre entro en esa conciencia, digo, a ver, edúcate, lee, ve, instrúyete, porque es la única manera, o sea, de sembrar, porque luego ya lo que pase en la vida ya es también un proceso y aprendizaje de cada uno, ¿no? Pero sí, muy importante eso. ¿Qué más? Relacionarlo con la parte afectiva también es importante. Yo recuerdo que en mi adolescencia, cuando podía haber empezado mi vida sexual, no lo hacía. O sea, no tengo, estaba pensando en eso y no tengo como que el momento claro en el que mi mamá, mi papá se sentó a hablarme de eso y me dijo, oye, no, cuando seas adolescente no, porque pueden pasar muchas cosas, no sé cómo fue, pero en mi mente estaba que no era el momento. O sea, eso, no era el momento. Cuando conocía chicos 15, 16, 17 años, claro, conocía a chicos mayores que yo. Entonces ya se iban por ese lado y yo estaba muy en mi centro y decía, no, o sea, todo puede ser, pero no todavía. Me encanta, pero no todavía. Eso, o sea, no, tampoco es muy necesario meterse en la materia con los hijos y volverse muy técnico, sino que hacerles, a mí me sirvió, o sea, quizá me hicieron entender, porque no te va ahora clara la imagen, pero de que va a llegar el momento y que cuando llegue el momento tiene que ser con una persona que tenga no solamente atracción física o sexual, sino lo que hablábamos, un lazo afectivo. Por lo menos para que sea una experiencia distinta, ¿no? Que no sea un tropezón, un ay, me salí de la fiesta, me tenía unos tragos y se fregó. O sea, eso marca mucho la vida sexual porque luego ya cuando estás en pareja vas a tener esos referentes y ya no tiene el valor que tenía. Entonces, mientras más tarde empiece la vida sexual y también, bueno, considerando todo esto del tema de los embarazos no deseados, de las enfermedades, de todo eso, sí es importante, pero también si se rescata eso, o sea, con darles un mensaje concreto que les sostenga ante toda esta oleada de cosas que vivimos, creo que les va a servir mucho también. Claro, yo no tengo la suerte o la experiencia de ser padre, pero creo que la base o la clave es ganarse la confianza de los hijos, que confíen en ti y eso abre puertas pues, para que te vaya contando quizás no todo, porque evidentemente todo chico necesita también su privacidad, pero las cosas importantes, ¿no? Incluso desde alertas de que por ahí el profesor le tocó y que es súper importante pues que le pueda informar esto a los padres, porque los niños pueden quedarse callados por vergüenza, por temor, por miedo, y esos son creo que los aspectos importantísimos de ahora que ahora que todo está tan loco, en el cual pues hay que proteger full a los hijos y nada, pues es la confianza, ¿no? Ese que sea tu mejor amigo, que le vean como tu mejor amigo a los padres. Y creo que eso sería chéverísimo para que te cuenten, como les digo, los aspectos claves de su desarrollo, de sus vivencias que les cause conflicto y que puedan tener esa apertura de contarles al papá o a la mamá, cualquiera de los dos, al que tenga más confianza. Sí, yo creo que sí. Y yo creo que en este tiempo, ustedes saben que el tiempo es nuestro peor enemigo en el programa, pero yo creo que este programa lo hemos abordado desde esta perspectiva positiva, ¿no? De la sexualidad, pero sin duda nos resta por hablar acerca de las alertas que tú dices. Estamos en realidad pasando momentos complejos, complicados, y también tenemos que saber cuándo mi hijo no está bien, cuando de pronto está con ideas suicidas, con intentos de pronto ya, eh, ¿cuándo saber entonces que mi hijo está pasando algo, que está pasando algo mal, algo raro, qué está pasando con mi hijo cuando hay cortes, cuando hay situaciones de encierro? Mucho más habitual. Yo sabemos que en la adolescencia hay sus momentos de intimidad, pero cuando ya está sobrepasando estas situaciones, cuando entonces tenemos que acudir y ayudar. Entonces yo creo que para el próximo programa nos quedaría sexting. Hay situaciones ahora que se está propiciando con los adolescentes que no pudimos abordar y que es importante también saber. Así que yo creo que la limitación para el próximo va a ser justamente estas alertas que nos pueden dar la clave para también poder ser oportunos en la ayuda con nuestros hijos.
¿sí? No me quiero despedir antes sin agradecer a nuestros super auspiciantes, que nos habíamos olvidado algunos programas. Tenemos el tequilongo, que es una bebida que no te emborracha, sino que te pone mágico. Es, Así que este es netamente ecuatoriano, lo estamos produciendo en Salcedo. se pone Este es longo. un purito y este es un néctar. Así que ya les llevaré, chicos, ya les llevaré para probar y nos ponemos No. mágicos todos. ¿Ya? Este es el tequilongo y también tenemos el mojilongo. Ahí se ve, sí se ve, ¿no? Ya. Sí. Este es un néctar de menta y hierbabuena que está buenazo, chicos. En realidad es un coctelito más suave. Ujú. Así que muy recomendado cualquier pedido al 0992-760-016. Estamos a las órdenes. Y Aquí también pues invitar siempre a nuestros talleres. También tenemos nuestra escuela para padres, donde se habla acerca de estos temas, de cómo abordar justamente la sexualidad desde la niñez y toda la vida, porque toda la vida tenemos muchas cosas que hablar acerca de la sexualidad. Así que muchas Ujú. gracias, mi querida Belén, mi querido Chris. Ha sido un lunes más de poder hablar de estos temas súper interesantes. Esperemos generar expectativas y como siempre la invitación a que nos escriban de qué temas quisieran que toquemos y si quieren participar con nosotros también en vivo, pues bienvenidos sean. Muchas gracias, Claro. Belén. ¿Algo Sí. más, mi querido Chris, Mucho para gusto. despedirnos, Belén? No, bueno, creo que eso era lo más importante que quería compartirles, la confianza, abrirse a estos temas, educarse. Educarse es la clave, porque, bueno, si nosotros no, en su momento no lo tuvimos, pues ahora ya no hay justificación. O sea, hay que ser padres educados y también dar un buen ejemplo, ¿no? En la casa, en lo que corresponde a casa. Luego ya esas serán sus principales armas para la vida. Eso, y bueno, un súper Tenemos que tema estar y preparados. los seguiremos tocando. Ajá. Mi Bueno, querido pues de mi Chris, ¿algo parte más? un gustazo estar una noche más enriqueciéndome de sus acertados comentarios. Yo aprendo de ustedes, los chicas inteligentes, así que bueno. Y que, como tú dices, Kime, pues sería genial que las personas interactúen, escriban, que nos hagan preguntas, para hacer Que esto más, sugieran temas. que sugieran temas, correcto. Y pues nada, nos veremos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo sitio. En el mismo Muchas canal. gracias. Nos veremos entonces en su programa Hablemos de Sexualidad. Hasta el próximo lunes. Bueno, chao, chicos. Incontables luces Chao, mi fuentes de Jimenilla. tiempo, Un ojos gustazo. y cuerpo de sal, Si no, implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural, dulce Corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva y